Seguimos con más aquí en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión. Vamos con más información. Las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días en gran parte del país cobraron la vida de varias personas. Autoridades han pedido a la población extremar precauciones. Tras el paso de la tormenta tropical Alberto, las lluvias no han cesado en gran parte de la República Mexicana, y es que dos sistemas de baja presión continúan presentes principalmente en las costas del Golfo. En Nuevo León, el gobierno del estado emitió declaratoria de emergencia para 51 municipios de la entidad. En tanto, el nivel de las presas continúa aumentando. De acuerdo con la Conagua, la presa La Boca mantiene 99.37% de su capacidad, la de Cerro Prieto 60.73% y la presa El Cuchillo 85.51%. Autoridades piden a la población no acercarse a los embalses. En Linares, más de 30 caballos fueron rescatados luego de quedar atrapados en un islote de la presa Cerro Prieto. Elementos de protección civil utilizaron equipo acuático y lanchas para llevar a los equinos a una zona segura. En Tecámac, Estado de México, más de 10 colonias resultaron afectadas por las inundaciones. En Ecatepec, las calles se convirtieron en ríos. ¿Te vas a pasar para allá? La vía Morelos colapsó y el servicio de la línea 1 y 4 del Mexibús fue suspendido por varias horas. Las lluvias que cayeron en Guanajuato provocaron la muerte de un menor de edad en las inmediaciones del antiguo Camino de Marfil. El pequeño fue arrastrado por la corriente del río Guanajuato. Otros dos niños lograron ser rescatados. En Veracruz, el río Actopan se desbordó causando la muerte de 3 personas, entre ellas 2 jóvenes, cuyos cuerpos fueron localizados en la comunidad de Flor Blanca. Y desafortunadamente pues se confirma la defunción de 2 muchachos de 20 y 17 años por un paso en un paso de agua. Desafortunadamente iban en una moto, pasaron en una situación de poca seguridad y pues desafortunadamente se los llevó el río. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un hombre fue rescatado segundos antes de que su auto se hundiera en un hoyo anegado. Graba. Aquí estoy. Un elemento de tránsito municipal y 2 hombres más ayudaron al sujeto, quien fue trasladado para recibir atención médica. Mientras que Yucatán continúa bajo el agua, 35 municipios han sido afectados por inundaciones, caída de árboles y cortes de luz. En los puertos de Celestún, San Felipe, Río Lagartos y El Cuyo se presentó una tromba que provocó la creciente del mar e invadió los malecones. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y precisamente para hablar de las condiciones climatológicas que se esperan en las próximas horas y días en el país, saludo con gusto a José Luis Luege. Él fue titular de la Conagua y es experto de todos estos temas de agua. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenos días. Mario, qué gusto saludarte, a ti y a todo tu equipo. Igualmente. Y felicidades con un día de atraso por el aniversario del Heraldo. Muchas gracias. 5 años en el Heraldo Radio. Eres presidente además de la Asociación Civil Ciudad Posible. Cuéntanos un poco, pasamos de la temporada de estiaje, de mucha sequía y de calores extremos, y ahora tenemos estas lluvias y estos fenómenos naturales, estas lluvias torrenciales que ahora pues en estados como el caso de Nuevo León, que lo requería, pues ahora hay problemas también por todo este asunto. Platícanos un poco cómo está el panorama y ayúdanos a entender este clima y este cambio climático que es el que ha generado todo esto. Indudablemente. Bueno, efectivamente pasamos de prácticamente 3 años de sequía, Mario. Uh-huh. Efectivamente, 2023 fue el año más seco en todos los registros del Servicio Meteorológico Nacional. Y este año las lluvias, como tú bien lo dijiste varias veces, se atrasaron muchísimo. Debemos de estar con lluvias desde prácticamente inicios de este mes, finales de mayo, y apenas hasta ahora estamos teniendo lluvias fuertes, ¿no? Mira, efectivamente los ciclones, los huracanes son grandes transportadores de agua y estamos en la temporada de huracanes, tal y como lo establece el Servicio Meteorológico. Entonces, el fenómeno del cambio climático, como lo ha
expresado el panel intergubernamental para el cambio climático, que es un conjunto de expertos a nivel mundial, vamos a fenómenos extremos. Es decir, los efectos del cambio climático nos van a llevar a sequías por un lado extremas y por otro lado a huracanes de alta intensidad, lo cual obliga a que pensemos en que la adaptación al cambio climático, pues, en eso consiste precisamente. Entonces, ¿son benéficos? Sí. ¿Causan daños? También, pero es un fenómeno natural. De hecho, está declarada una temporada de huracanes. Lo grave, yo diría, Mario, es que año con año, cada vez que tenemos la presencia de un huracán, son casi siempre los mismos problemas, las mismas inundaciones, muertes por imprudencias o por falta de atención a las obras de protección, y eso pues tendremos que irlo cambiando con el tiempo. Pero yo diría, en general, la temporada de huracanes es un gran beneficio por la sequía que tuvimos, y tú lo acabas de decir muy bien. Nuevo León, que tenía las 3 principales presas de abastecimiento de la zona metropolitana de Monterrey, señalaron en 2 días y acaban de desfogar el cuchillo por exceso de agua. Bueno, pues ese es por un lado el beneficio de los huracanes, Mario. Las presas y el sistema Cutzamala, ¿cuántos han beneficiado de este fenómeno, de estos fenómenos naturales, de las lluvias que hemos tenido en los últimos días? Muy poco, Mario, porque este fenómeno, Alberto, básicamente benefició al noreste, ¿no? Al noreste, sí. Muchísimas lluvias en Nuevo León, Tamaulipas, parte de Veracruz y de Coahuila. Falta todo el noroeste, donde las presas están prácticamente vacías, ¿no? Y Cutzamala igual. Las lluvias que hemos tenido aquí en el Valle de México, que han sido benéficas por las altas temperaturas y por la falta de lluvia que teníamos, no han beneficiado a Cutzamala. Cutzamala es otra cuenca, parte de Estado de México y de Michoacán, que es la cuenca del río Cutzamala, donde las lluvias han sido muy, muy poquitas. De hecho, en el informe de hoy de la Comisión Nacional del Agua, las presas están al 26%, o sea, no se ha movido 1 milímetro, aunque ha llovido muy poco, no ha beneficiado. Mucha gente piensa que la lluvia en el Valle de México pues ayuda al tema de Cutzamala. No tiene nada que ver, y lamentablemente las lluvias aquí nos inundan, pero no se aprovechan. Todo lo que llueve en el Valle de México prácticamente se va al desagüe, cosa que tenemos que ver en el futuro, Mario. Es algo muy, muy grave que nos llueve en el Valle de México hasta casi 3 veces todos los usos de agua, y sin embargo no aprovechamos prácticamente una gota de lluvia, ¿no? Pero Cutzamala, pues estamos esperando lluvias. Si no hay lluvias en Cutzamala en los próximos días, sí estamos ya en la fase crítica, en lo que mencionó la propia Conagua. Yo he hablado del cero, refiriéndome más bien al acuífero en el mediano plazo, pero quien mencionó que probablemente no se podría ya abastecer de Cutzamala fue en la propia Comisión Nacional del Agua, ¿no? Y eso está muy próximo porque el nivel está muy abajo de las presas. ¿Qué tipo de tecnología y de infraestructura se requiere para que se reutilice o se lleve a las presas el agua de las lluvias que pues sí tenemos en el Valle de México? ¿Y cuánto tardaría eso, José Luis? Mario, esa es una pregunta difícil. Se requiere una hoja de ruta de por lo menos 10 años. Es lamentable el retraso que hemos tenido en la Ciudad de México en materia de agua, ¿no? No se ha invertido, hemos tenido un desarrollo urbano anárquico, desproporcionado, y entonces es un conjunto de obras y de proyectos que se tienen que llevar de manera sostenida. En primer lugar, yo siempre he insistido en la parte ambiental, Mario, el cuidado del bosque, el cuidado de las áreas de protección ecológica, las áreas de recarga del acuífero. La gente en general me dice cuando hay inundación en la ciudad, ¡ay, qué bueno, se está recargando el acuífero! No, el acuífero no se recarga en el centro del valle. Recordemos que el Valle de México eran lagos. ¿Por qué eran lagos, Mario? Porque el suelo es impermeable, es un suelo arcilloso, y la arcilla impide la filtración del agua, sí. Exactamente, la infiltración del agua. Realmente la recarga del acuífero es en el área de bosque y sobre todo en las laderas de las montañas. Por ejemplo, todo el poniente de la ciudad, que tú conoces muy bien, desde lo que es el Chichinautzin, y luego el Ajusco Medio, los Dinamos, el Desierto de los Leones, la Sierra de Hidalgo, toda esa zona poniente, Mario, es la zona natural de recarga. ¿Y qué crees que ha pasado? La hemos invadido. La hemos impermeabilizado con cemento y con asfalto, construyendo donde no deberíamos de construir y utilizando técnicas que impiden la infiltración. Entonces, el primer punto es, tenemos que cuidar el bosque. No podemos permitir que se siga destruyendo la parte alta, donde es la recarga del acuífero. Segundo, hay que recuperar áreas de recarga. Mucha gente me dice, eso es imposible, está ya todo urbanizado. No, momento.
Hay muchas zonas de riesgo, por ejemplo, las famosas barrancas de Álvaro Obregón, donde no debe de haber construcciones y es un área de infiltración. Todas las barrancas son áreas de, digamos, de un gran beneficio ambiental, ¿no? Principalmente por la recarga. Y luego hay zonas de mucha pendiente que siguen deforestando ahorita, en este momento. Bueno, eso hay que impedirlo y sí se va a requerir reubicación en zonas, sobre todo de alto riesgo, ¿no? Ya. Lo segundo es recuperar áreas para captar agua en grandes cantidades. Mucha gente quiere captar el agua en los techos, yo lo apoyo, eso me parece muy bueno, pero Sí. son volúmenes muy, muy pequeñitos, Mario. Sí, Necesitamos sí. realmente utilizar las viejas presas que eran para riego, por ejemplo, el lago de Guadalupe, que es un muy buen proyecto, Sí. y hay un proyecto que hace mucho tiempo yo lo vengo estudiando, que es Jico. Jico es un área en agua que debido a los hundimientos ahora ya tiene un espejo permanente de agua. Bueno, es utilizar estas áreas y conducir agua de lluvia a lagunas artificiales para luego potabilizar. Ya. Y luego todo lo que hemos hablado mucho, toda la modernización de la red, evitar Sí. fugas, hay que modernizar, sectorizar, que es hacer redes más pequeñas, Sí. necesitamos medir todo y recuperar agua. La infraestructura, sí. Oye, en un minuto, porque tenemos Sí. que ir con otro tema. Hay una reforma de agua para todo el tema del agua que mandó el presidente López Obrador, que me imagino que también es de las constitucionales y que entre otras cosas busca reasignar concesiones, revisar concesiones y no otorgar más concesiones a la industria. ¿Cómo has visto? ¿Has podido revisar parte de este documento? Sí, totalmente, todo mi equipo y un Sí. servidor estamos metidos. ¿Qué te parece? ¿Cuáles son así completamente. los highlights del documento que te Bueno, parecen relevantes? Sí, acuérdate que fue la reforma constitucional sobre el derecho humano al agua en lo que todos estamos de acuerdo. Sí. La iniciativa que presenta Morena para mí es inmanejable, es una muy mala iniciativa que yo creo que hay que revisar y que hay que modificar. Para empezar, tú lo acabas de decir, esa iniciativa requeriría reformas constitucionales que no están contempladas. Entonces, ese es un tema que me imagino pasará a la siguiente, seguramente al primer periodo del 2025, y es un asunto que hay que revisarlo con cuidado. Primero, el mito, Mario, de que la industria se lleva todo el agua, eso es falso, simplemente por los números que te lo doy rápidamente. El 75% del agua va a la agricultura. Somos un país de uso extensivo en la agricultura. El 15% se utiliza en el público urbano y solo el 5% va a la industria. Entonces, de entrada está mal planteado. Segundo, pretende que las concesiones se limiten en tiempo a tiempos muy cortos. Eso es inmanejable porque entonces ningún proyecto va a ser viable desde el punto de vista técnico-económico, ¿no? Sí. Y en tercer lugar, pretenden darle facultades de autoridad a una especie de consejos ciudadanizados regionales, consejos de cuenca. Eso me parece también un error. O sea, sí hay temas muy graves, además inconstitucionales, claro, suponiendo que puedan reformar la Constitución. Entonces, primero tendría que haber reformas al artículo 27 y al artículo 115, y luego discutiríamos esa ley, ¿no? Pero nosotros tenemos propuestas que yo creo que que son mucho más racionales, que yo creo que las vamos a convencer a los legisladores. Bueno, estamos en contacto y gracias, José Luis Luege, por estos minutos. Buenos días. Al contrario, muchas felicidades, Mario. A todo tu equipo. Gracias. Buenos días. Muchas gracias, que estés muy bien. Hasta luego.